a grabar. Bueno, ahí. Bueno, bienvenidas a todas las que están sumados. Muchísimas gracias por participar, por prenderse. Desde la Asociación Mujeres con Nuevas Raíces, la idea es que nos vayan comentando primero cómo surge el Ni Una Menos, por qué, y bueno, qué actividades o qué es lo que están militando aquí en San Juan, a nivel país y a nivel San Juan. Y bueno, lo hemos hecho el 11 de junio, porque bueno, hacerlo el 3 de junio sabemos que es como muy complicado por el hecho de que al ser el aniversario el 3 de junio, ustedes hacen otras actividades, están en otro... Pero bueno, no quisimos hacerlo muy lejos de la fecha, como para también conmemorar esta fecha. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por prenderse, y bueno, les cedemos la palabra, todo suyo. Si quieren irse presentando, a qué se dedican en el tema profesional, o sea, o si trabajan, si estudian, lo que ustedes quieran, y bueno, de ahí en más, hablarnos del Ni Una Menos, como ustedes se quieran ir organizando y quieran ir hablando. Muchísimas gracias. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, Sí. pues tomo la palabra, sí, entonces. Cualquier lugar empezar, ¿te parece? Sí. ¿Comienzo? Sí, bueno. Porque, Luis. bueno. Dale, Luis. Rebota el sonido. Bueno, mi nombre es Luciana Mazuelos, soy docente feminista, y pertenezco a la Secretaría de Género de la APDH San Juan. Tengo un diplomado en ESI, y bueno, y milito también en la Mesa Provincial por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la provincia de San Juan. Yo primero quería darle un marco a lo que van a contar las compañeras sobre el inicio de Ni Una Menos en Argentina. Y tomar el término femicidio para poder analizarlos y ver cómo en el país, a partir de la aprehensión de este término por el movimiento de mujeres y por la justicia, cómo se pudo ir organizando la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito judicial. El término femicidio se acuña por primera vez en 1976. Es un término que utiliza una activista feminista que se llama Diana Russell. Ella fue la organizadora del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. En ese momento ella nombra la palabra femicidio y le da un significado político. Habla de femicidio como el asesinato de las mujeres por hombres por el solo hecho de ser mujeres, porque además reconoce las desigualdades, las relaciones de poder y la discriminación que hay por parte de los sectores de la justicia. Este término femicidio, desde el año 1976, que se nombra por primera vez, se sigue usando solamente en las organizaciones sociales, en los movimientos de mujeres, en las organizaciones feministas. No era aprendido por los estados, por ejemplo, por las Cortes Supremas o por los comités internacionales de justicia que defendían los derechos humanos y de las mujeres. No era aceptado, no era escuchado este término, y solamente era usado dentro del ámbito asambleario y del movimiento feminista y de mujeres de todo el mundo. Recién en Argentina se comienza a hablar de femicidio cuando comienzan los encuentros nacionales de mujeres. Las primeras organizadoras del primer encuentro nacional de mujeres toman el término femicidio o feminicidio para nombrar la violencia más extrema contra la mujer, que es la muerte, su asesinato.
Entonces ahí sí, en ese ámbito empieza a rodar de nuevo este término y esta forma política de nombrar este tipo de crimen contra nosotras y nosotres. Recién en el año 2008, y gracias a la lucha de las mujeres y de estos movimientos y del empuje que tenían los encuentros nacionales de mujeres, el Comité de Expertas y Expertos de Argentina, que es todo el grupo judicial y los poderes judiciales de todas las provincias, deciden incorporar al código el término femicidio o feminicidio, pero lo amplían. Entonces dicen que se nombra femicidio o feminicidio a la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otro lugar donde desarrolle sus relaciones interpersonales. Y esto fue muy importante porque esto venía empujado desde el movimiento feminista, porque estábamos a un paso y a un año de poder sancionar la ley 26485 de violencia de género en nuestro país, que fue justamente en el año 2009. Pero además Argentina fue pionera en el nombre y en la denominación de los distintos tipos de femicidios. Acá la Corte Suprema tuvo que hacer una diferencia entre los tipos de femicidios. Estos son los femicidios directos, los femicidios vinculados y las víctimas colaterales. Los femicidios directos es la mujer asesinada. Los femicidios vinculados es un término político y fue acuñado por primera vez por la ONG La Casa del Encuentro, que era la única organización en el país hasta ese momento que hacía estadísticas sobre femicidios en Argentina. Y se refiere el femicidio vinculado a las víctimas que están cercanas, que son del círculo cercano de esa mujer víctima de violencia. Entonces resultaban muertas no la mujer, sino sus hijas, su madre, su padre, su nuevo compañero, sus compañeras o compañeros de trabajo. El femicida, al no poder concretar el asesinato de esa mujer, acudía a otra violencia extrema para producir mucho más daño a esa mujer, que era matar, por ejemplo, a sus hijas. Y eso se estipuló y se tomó para poder también implementar nuevas penas dentro del Código Penal y para poder subsanar este bache que eran involucradas en esta violencia de género por convivir con la víctima, por defenderla, porque también muchas personas han muerto en la línea de fuego porque han querido defender a esa mujer en el preciso momento en que estaba siendo violentada y han muerto, ¿no? Sobre todo hermanas, hermanos, hermanas y compañeros, nuevas parejas de las personas. Y también se denominó el término de víctimas colaterales, que son, por ejemplo, las infancias que quedan solas, soles, después de que se mata a su mamá, por ejemplo. Que esto fue muy importante, porque poder nombrar los femicidios después puedan haber leyes reparatorias para esas infancias. Por ejemplo, en el 2018 hemos tenido la ley Brisa, que da una compensación económica a esos niños, niñas, que quedan sin su mamá, por haber sido víctima de femicidio. En el año 2009 se sanciona la Ley Nacional de Violencia, gracias a la lucha de todo el movimiento de mujeres, y recién en el 2015, aunque se habían hecho presentaciones en el 2011, 12, 13 y 14, presentaciones formales a la Corte Suprema de la Nación por parte de las organizaciones, recién en el 2015 la Corte Suprema abre las estadísticas nacionales de violencia por femicidio. Entonces, organiza estas estadísticas con la cantidad de femicidios, la cantidad de femicidios vinculados, la edad de la víctima, la edad del femicidio, y toda la información que es pertinente para poder después activar políticas públicas para mejorar esta situación, que claramente no mejora,
pero es la intención de las estadísticas. Si tenemos la información de cómo pasa, por qué pasa y dónde pasa, se supone que ahí se deben activar las políticas públicas para prevenir cualquier tipo de violencia. Otro tipo de datos que empieza a relevar la Corte Suprema de Justicia con estas estadísticas son si la víctima tenía discapacidad, si tenía ISGES, si tenía procesos judiciales activos, si tenía medidas de protección, la edad del femicida, la nacionalidad, qué nivel de instrucción también tenía. Pero esto que hace la Corte Suprema de organizar, como dije, era un pedido que se había hecho formalmente por parte de un montón de organizaciones, pidiéndoles por favor que el Estado tenía que tener estadísticas para saber el número real de femicidios, ya que los nombrábamos así, ya que la justicia iba a empezar a nombrarlos y a juzgarlos con nuevas penas, igual los femicidios vinculados, necesitábamos tener unas estadísticas y registros reales de lo que estaba pasando en todo el país. Pero esto no se organiza solamente porque de repente quisieron ser buenos y darnos estas estadísticas. La Corte Suprema de Justicia anuncia esto con bombos y platillos justamente 2 meses después de que en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rufino, Kiara Páez fuera encontrada sin vida, enterrada en el patio de la casa de su novio. Ella había desaparecido el 10 de mayo del 2015. El femicidio de Kiara encendió el fuego de todas las organizaciones y las colectivas feministas del país. Y se abrió un nuevo lugar y un nuevo lugar de lucha que se llamó Ni Una Menos. No fue casual, porque todos siempre nos han costado vidas y las hemos pagado con nuestros cuerpos rotos. A partir de ahí se empieza a organizar en la Argentina y también en la provincia de San Juan la colectiva Ni Una Menos. Ese fue el inicio de todo. Ahora le doy el paso a mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, Luga. La verdad que sí, tal como decís vos, por ahí los estamentos públicos con bombos y platillos aplauden las cosas que están aplicando, las políticas que están implementando todo, pero bueno, nunca dicen que detrás de todo eso hay una lucha de colectivos feministas que están empujando para que eso se haga, porque si fuese por voluntad de ellos, estaríamos esperando mucho todavía. Bueno, muchísimas gracias, Luga, y le cedo la palabra a quien quiera continuar. Creo que estaría bueno que Fanny continuara porque ella es una de las primeras con otras compañeras más que se suman al Ni Una Menos en San Juan. Ay, Maca, las primeras me pusiste un viejardo ahí. Bueno, hola compañeras. No sé si me perdí de algo, si entré tarde, si vamos a hacer un charlatorio, un ida y vuelta. No, mira, No sé cómo lo han propuesto. dijimos con las chicas de mutearnos, a no ser que tuviésemos algo que aportar, algo que decir, ahí sí, pero mutearnos por el tema de los ruidos y todo lo demás. Pero sí, lo bueno de esto es que es conversatorio, o sea, es conversar un poco también. Y no te sientas tan Claro. vieja, porque nosotras participamos en la primera que se hizo acá en San Juan, también la marcha de Ni Una Menos, y nosotras íbamos desde otro lugar, no teníamos ni, como asociación no existíamos todavía, participamos
algunas compañeras desde el programa Ellas Hacen, si es que se acuerdan de eso, de ese programa que ya ha sido fundido e invisibilizado con otros. Así que no te sientas vieja, che, si esto no hace tanto. Bueno, sigan como ustedes quieran ir organizando. Ya les dijimos a las chicas que esto es con total libertad, se pueden expresar con total libertad. Bueno, nosotras nos reconocemos parte de la memoria colectiva de todas las luchas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex. Nos reconocemos, digamos, y hoy nos encuentra con esas muchas expresiones regionales e internacionales, y bueno, como parte de este movimiento histórico que viene teniendo un proceso, como dijo Luga también ahí, en 3 décadas de encuentros plurinacionales, de mujeres trans, lesbianas, travestis, en la campaña, en las madres y abuelas, en IGES, en el movimiento LGBTIQ+, en todas esas luchas, ¿no? Y bueno, este feminismo que pensamos tiene que ver con un replanteamiento de todas las relaciones de poder que el patriarcado como sistema social, cultural dominante nos ha tenido oprimides. Nosotros desde el Ni Una Menos, ante esta opresión, salimos y reaccionamos de manera, digamos, con una acción creativa, movilizándonos y en una acción política. Y eso lo venimos haciendo a lo largo de la historia. Nosotras, acá acá en San Juan, digamos, antes del Ni Una Menos del 2015, bueno, yo pertenecía al movimiento de mujeres sanjuaninas. Mi referenta era la Lucy Collado, la Rosita. En ese momento habíamos un montón de autoconvocadas, como hoy, en Ni Una Menos también, porque en Ni Una Menos también hay varias autoconvocadas. Y bueno, y esto, digo, ha venido como con un proceso que arranca con este caso que dice, digo, desde Ni Una Menos como espacio, ¿no? De debate y asambleario, político, feminista en San Juan, como colectiva, arranca teniendo en cuenta esa historia, ese proceso. Es un proceso que lo venimos, que siempre lo contamos, digamos, porque tiene que ver con esta decantación de hechos. A mí me gustaría que digamos, en este proceso que venimos nosotras, ay, apagué la cámara, yo no sé en qué momento, en este proceso que venimos, que vengo contando, digamos, es que hoy nos encuentra con esta transformación del Ni Una Menos, perteneciente a un movimiento del Ni Una Menos, pero hoy me gustaría que Alba entre a contar por qué hace poco, en el 8M, decidimos cambiarlo a Ni Une Menos. No sé, Alba, si así lo hacemos un poco más interactivo. Sí, bueno, yo soy Alba, también de Ni Una Menos, y el cambio de nombre es como un impulso que venía ya desde mucho tiempo, porque en realidad el cambio de nombre, cuando lo largamos en una asamblea, no hubo ni siquiera debate, o sea, todos dijimos que sí, justamente porque, no sé si desde los comienzos de Ni Una Menos, pero por lo menos desde que yo estoy, siempre se ha militado y activado con las agrupaciones disidentes, junto a las trabas, a las putas, a lesbisques, o sea, siempre
siempre estuvieron y siempre estuvimos activando pluralmente. Pero también creemos que las prácticas discursivas también son prácticas políticas y que lo que no se nombra no existe en cierto punto. Y esa es la idea de tener un nombre como Ni Una Menos o Ni Una Menos. Que también no es que hayamos dejado de ser Ni Una Menos, porque el ser Ni Una Menos significa algo en el mundo y en el país y en el feminismo en general, en los feminismos. Pero sí era un cambio que veíamos como necesario y que también lo han hecho en otras provincias y eso, pero también como poner un tema en la mesa para decir, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué todo ni una? ¿Por qué todo femenino? Que a la vez está bien hablar obviamente de feminismo y de femicidio y de las mujeres, pero no es algo nuevo lo de las disidencias, como para que tengamos que incluirlo en el feminismo. No, son grupos que siempre han estado y siempre han estado de la mano del feminismo. Y bueno, también intentamos construir un feminismo interseccional junto a las disidencias, que también disidencias negras, indígenas, todo. Básicamente son los grupos que no están contemplados dentro del feminismo blanco, heterosexual y hegemónico, que no es el que militamos, tampoco lo pensamos militar. También de ahí puede venir la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Dónde nos dejan? ¿Nos están desplazando de lugar? Y bueno, en realidad no hay lugar. O sea, no hay cajas ni un medidor de sufrimiento en donde las mujeres merecen estar arriba y las mujeres trans abajo y después los varones trans, o sea, no. La violencia patriarcal es violencia patriarcal y como agrupación no solo luchamos contra la violencia machista o contra la violencia del hombre hacia la mujer, sino que también como colectiva somos anticapitalistas, antirracistas, o sea, eso se trata del feminismo interseccional, que de hecho, no sé, creo que Maca ahí puede explicar un poco mejor sobre la posición que tenemos dentro del feminismo interseccional. Claro, ni una menos cuando nace, lo primero que se puede como observar es a partir, que nace a partir de un femicidio, entonces se considera en el consciente colectivo que el feminismo solamente activa ante un caso de femicidio o ante la violencia que sufren las mujeres cis, mujeres biológicas, dentro de la pareja, y en realidad también los feminismos vienen a denunciar la violencia a partir de la violencia machista, la violencia de género, en todos los ámbitos. Y así como decía Luga con respecto a la ley 26485, es una ley que contempla por lo menos la mayoría y gran parte del espectro de la violencia machista, no solamente hacia las mujeres cis, sino también disidencias como trans, travestis, transgénero. Nosotros contemplamos un feminismo dentro de los muchos feminismos que hay, interseccional, por eso siempre tratamos de nombrar, por más que suene largo o te digo, existe, y cuando hablamos de nuestras exigencias, hablamos de las exigencias de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, travestis, transgénero, no binarias, intersex también. Tratamos también de contemplar los factores que nos atraviesan, que es el capacitismo, el capitalismo que nos ¿cómo es la, se me va la palabra, que nos precariza laboralmente, contra el extractivismo, contamina. Si bien únicamente en San Juan no podemos estar en todas estas luchas, tratamos de ser parte y tratamos de incluirla porque nos atraviesa, porque es transversal, y el feminismo, el transfeminismo, debería ser transversal a todas esas luchas. Creemos realmente en una justicia con una reforma feminista
no creemos en una justicia actual que es punitivista, somos antipunitivistas también. Me parece que cuando nombro todo esto es como, bueno, quieren estar en todos lados, quieren estar en la ecología, como también si hablamos de antipunitivismo, quieren estar hablando con las presas. Y sí, contemplamos varias luchas, varios espectros de la lucha, porque es nuestra forma de poder, de alguna forma, entre todos, llevar una lucha tan grande que no es solamente la violencia de un varón cis golpeando a una mujer cis. Tratamos de contemplar todas estas aristas porque nos atraviesa todo el tiempo, en los trabajos, en las escuelas, en la calle, en los ámbitos sociales. Y estaría bueno hablando así en líneas generales, poder hablar más del laburo que hacemos específico dentro de Ni Una Menos, que es el acompañamiento feminista, porque nosotros desde nuestro lugar, todo lo que activamos desde el feminismo. Si Ana estará conectada ahí. Gracias, Maca. Hola. Estuvo muy, Sí. muy bueno lo que dijiste. Me gusta esa parte en la que hablas en especial de esto de acompañar todas las luchas, porque justamente el feminismo no es uno solo. Hay muchas miradas y hay muchas cosas que no las podemos abarcar desde una sola asociación, desde una sola agrupación, y hay que ser consciente de eso. Entonces, por ahí también el levantar banderas, y las protagonistas son otras personas, podemos tener la más buena onda, la más buena intención, pero meter la pata bastante feo. Entonces, esto que vos decís me gusta y es lo que intentamos también desde la asociación hacer, es acompañar, visibilizar, sumar a las luchas de todas, y todos, y todes, o sea, de todes sobre todo, porque hay muchas cosas que se nos escapan, y tenemos que ser conscientes de las limitaciones, y tenemos que ser conscientes de que hay que hacer visible todo. Me gustó mucho esto que están hablando de el ámbito carcelario, no me gusta decir, no sé, del ámbito de encierro, diría, porque también es una Punitivismo. lucha, el punitivismo, sí, tal cual. Es una lucha que no, por ahí no visibilizamos con tanta frecuencia y que es muy importante. Hay mucho abandono ahí y hay muchas necesidades también. Me gustó mucho lo que has expuesto, Marc. Estaba muy bueno. Lo que pasa que, perdón, ahí realmente esto que decís, Katy, es muy importante con el tema de las articulaciones y las redes, porque es un desafío para nosotras también, y nosotros, cómo tejemos la lucha desde nuestro feminismo con otros feminismos populares, revolucionarios, con otras luchas. Es un desafío, digamos, es como desafío central también, es construir otras alternativas que las vivimos buscando, que las buscamos hasta dónde podemos producir los cambios, los recambios, cómo hacemos esa solidificación de procesos de creación del poder feminista, del poder, ¿no? Lo vivimos buscando esas alternativas, es como un desafío central, y es importantísimo, ¿no? Esto que decían. Bueno, buenas tardes. Sí, coincido totalmente y plenamente con mis compañeras, sobre todo, bueno, siguiendo la línea que marcaba Macarena. Nosotras, bueno, nosotros conseguimos el feminismo y militamos el feminismo desde una interseccionalidad, y desde esa misma lógica también, digamos, militamos lo que es nuestro espacio, que nos caracteriza mucho a Ni Una Menos San Juan, que es el espacio de acompañamiento, en donde, bueno, hacemos acompañamiento a personas que han sufrido violencia de género, y decimos que este acompañamiento es un acompañamiento feminista e interseccional. Justamente porque, bueno, cuando decimos acompañamiento feminista, nosotros abogamos a que la persona pueda empoderarse y tomar, digamos, obviamente, digamos, con nuestra asistencia, tomar esta palabra de asistencia entre comillas, y nuestra ayuda, nuestra compañía, digamos, y estas
redes que vamos formando, bueno, poder tomar desde ahí, digamos, su posición y poder salir en compañía con los compañeros. Nosotros, cuando hablamos de acompañamiento feminista, decimos esto, digamos, que tejemos redes, pero no tomamos la voz por nadie, ni salimos a denunciar por nadie, sino que esperamos los procesos que cada persona tiene que hacer cuando se enfrenta lamentablemente a estas cuestiones de violencia, y acompañamos, digamos, en esos procesos, y esa compañía también la hacemos tejiendo redes o haciendo redes. Estas redes, obviamente, bueno, las hacemos, digamos, en compañía, estamos nosotros con nuestra organización, que nos sostiene, porque si bien en acompañamiento estamos algunos, y no es que funciona todo ni una menos, sí nos sostenemos en redes con nuestros compañeros, y también contamos con redes con, bueno, les abogados, con psicólogos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos, bueno, trabajamos un acompañamiento, que es un acompañamiento feminista, que no toma la voz de las víctimas, sino que hace, digamos, o las lleva, las impulsa a que puedan tomar, digamos, su propia voz con las herramientas que podemos ofrecerles. Siempre en un acompañamiento aclaramos que no tenemos las respuestas, no somos diosas, no somos superhéroes, no sabemos, digamos, cada caso es un mundo, entonces no tenemos la receta para decirte, bueno, así vas a salir de este vínculo, así vas a salir de esta violencia, pero sí, digamos, podemos encontrar juntos la salida, por así decirlo, acompañar ese proceso. Con respecto a esta cuestión de ser como interseccional, también esta cuestión de acompañar no solamente a mujeres, sino también casos, bueno, de personas que sufren violencia, de disidencias, lesbianas, trans, travestis, compañeras trabajadoras sexuales, bueno, digamos, y en toda esa línea, obviamente, siempre sabiendo que cada acompañamiento tiene su propia impronta, tiene su significancia, y es siempre que lo hablamos como una cuestión de retroalimentación, o sea, aprendemos todo el tiempo con cada uno de los casos, con los compañeros que tenemos que acompañar, también muchas veces terminan acompañándonos a nosotras, a nosotres. Entonces, esta cuestión del ida y vuelta, de encontrarse con cada caso, de ver al acompañamiento no como que ir a salvar, sino como que te estoy acompañando, verlo de esta forma feminista, digamos, y en esta línea, digamos, de saber con quién nos vamos a encontrar, saber que tenemos un sistema que no solamente nos oprime, digamos, por nuestro género, o la misma cuestión patriarcal, digamos, que oprime a las personas, sino que el mismo sistema, digamos, te pone trabas en donde su burocracia no deja que tus denuncias avancen, en donde su burocracia no deja que vos puedas llegar al camino, el empoderamiento, digamos, de una forma más amena, sino que siempre nos encontramos en esta cuestión de la trinchera, de estar en lucha o de estar enfrente, y esto sirve, o sea, sirve porque muchas veces las personas que sufren violencia están desarmadas y llegan a un CABIG, llegan a una comisaría de la mujer, llegan a una comisaría cual fuere, digamos, de una forma muy vulnerable, y tener a alguien, digamos, que está ahí acompañándote, digamos, es muy significativo, y nosotros lo hemos podido comprobar durante años. Ya la comisión de acompañamiento lleva 3 o 4 años, si no me equivoco, yo ingresé un poco después cuando ya se había formado, pero es, digamos, una de los factores, digamos, de Ni Una Menos, que hace que esto funcione y que nos trae muchísimos aprendizajes. Entonces, bueno, en esta línea, digamos, de ver de esta forma la violencia de género, y de ver de esta forma también a este sistema punitivista, es en la que trabajamos. No sé si... Sí, bueno, también habíamos estado charlando de qué íbamos a decir, cómo lo íbamos a decir. Y siguiendo con esto de hablar del sistema, salió el tema de cómo se ve y qué es para el tema y para la sociedad también la violencia de género, ¿no? Porque hay mucha confusión respecto a por qué nosotras especificamos que esto no es cualquier tipo de violencia, esto es violencia de género. Esto es violencia hacia la mujer
por su condición de mujer, hacia las disidencias, lesbianas, trans, travestis, no binarias, intersex, por su condición de disidencias, y es histórica, es cultural, es un sistema que se ha venido preparando para marcar la relación de poder y quién tiene que estar encima en esa pirámide de poder de la que hablaba, por ejemplo, Luga más temprano. Nosotras siempre repetimos esto también por el hecho de que en el mismo sistema, como por ejemplo Cavis, nos ha dicho la propia fiscal o los propios fiscales nos han hablado de que la violencia de género también puede ser contra los varones, ¿no? Desde una mujer en una pareja. Y no, es claro que no, porque justamente lo que acabo de decir es histórica, es cultural. Por supuesto que puede haber violencia en las relaciones, pero no es violencia de género, no se la denomina violencia de género. Y sí también es importante hablar justamente de por qué se dan estas violencias, ya sean en una relación heterosexual o se puede dar también en una relación homosexual o de cualquier tipo. Esas violencias se dan porque el sistema, la cultura, la historia nos ha enseñado que el amor es lo que nosotros hoy en día denominamos nosotros amor romántico, no es amor. O sea, los celos no son amor, todas estas cuestiones de las que ya venimos nosotros hablando bastante, no es amor. El amor es compañerismo, el amor es estar para la otra persona, es escucharse, es comunicarse. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque marcar estas dos cuestiones, ¿no? Estos dos términos. Violencia de género, ¿qué es violencia de género? Es la violencia institucionalizada, histórica, cultural, social, hacia cierto género, hacia cierta sexualidad, por el simple hecho de serlo, y porque históricamente se ha marcado de esa forma, porque por la fuerza se ha tomado, un sector de la sociedad ha tomado el control de la sociedad, de la situación o de la sociedad. Y qué es el amor romántico, ¿no? Esto planteado como el no amor, no es amor. Es capaz hasta un cliché, ¿no? Decir, pero lo vemos bastante en las cartelerías, en los flyers que lanzamos nosotros, si te pegan no es amor, si te manda a hacer algo no es amor, es exactamente eso. El amor es compañerismo, es estar, es amor deconstruido, ¿no? Replantearnos el amor, la palabra amor, el sentido del amor. También es importante para nosotros en nuestra militancia permanentemente y militancia que tenemos que hacer para con las instituciones, ¿no? Que lamentablemente son sumamente patriarcales y está tan naturalizado esa violencia permanentemente. Entonces también queríamos hablar también un poco de eso, del tema ESI, ¿no? Porque es tan importante justamente para deconstruir estos términos. ¿Alguno que quiera tomar ahí la palabra? Yo puedo hablar un poco de ESI, si se quiere. Me parece que la importancia de la ESI recae como en que la educación es la herramienta que tenemos para todo. Sí, a mí me parece. Es como el arma la falla ahí que da el capitalismo para que si se enseñan las cosas que se tienen que enseñar, se puedan cambiar las cosas que se tengan que cambiar. Y la ESI justamente es sumamente importante y tan escasa que se ve como un privilegio. Y también, como en todas las instituciones, hay gente del horror que, que enseña ESI desde el catolicismo, que enseña ESI, que en realidad no es ESI, es educación sexual. Pero la I es muy importante que sea integral en el sentido de todo, no solamente enseñar, no, esto no es amor, o esto, si te pega no te quiere, porque si no, no te quedas encerrado en eso, que también es una iniciativa que han tomado muchas escuelas, por ejemplo, de hablar solo de violencia en la pareja o embarazo adolescente, esos son los temas que más se tocan, fuera de los temas biologicistas como menstruación.
pero no se habla tampoco de esto, de punitivismo, de, no sé, de capitalismo, de qué hace el capitalismo en nuestros cuerpos, de por qué nos sentimos de la forma que nos sentimos con nuestros cuerpos. Disidencias. De disidencias, de que, o sea, por lo menos es muy importante lo mínimo de nombrar a un grupo que no se nombra. Por ejemplo, las travestis. ¿Por qué siempre yo, por lo menos, o la agrupación, remarca el tema de las travestis? Porque las travestis son, según el capitalismo, el patriarcado y todos los sistemas dominantes, lo más bajo de la sociedad, porque rompen con todo. O sea, es un cuerpo que ya, con el simple hecho de existir, rompió con un montón de mandatos y de cosas. Y se las mantiene ahí apartadas y se mantiene un silencio. Y ese silencio no es aleatorio, es por algo. Y por eso hay que romperlo, y la educación y la ESI es la forma para romper ese silencio. Así que nada, eso, más ESI en las escuelas y menos educación sexual del horror, que es peor, como la educación esa del amor que daban en un montón de escuelas católicas, diciendo que el mejor anticonceptivo es la abstinencia. Por ahí puede sonar como tan extremo que los alumnos no pasa nada, no le prestan atención y listo. Pero bueno, mete línea, mete cuchillazos ahí a todos los grupos que la sufren. Así que nada, eso. Eso también, es que eso también tiene que ver con cuando decimos colonialismo, que tiene que ver que eso es un pilar importante del patriarcado, que centra sus estrategias en las conquistas, en la ocupación de los territorios, nuestros cuerpos también como territorios. El sistema colonial, eso, impone su forma, impone una manera de ver el mundo, sus valores, organización social, la educación, justamente, las creencias religiosas, los valores, las tradiciones, son medios que a través del cual se instala este pensamiento hegemónico por el cual estamos luchando todos los días. ¿Puedo meter la cuchara, compañeras, compañeros? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, sí, quería hablar sobre esto, sobre la importancia de la ESI, porque justamente este año se cumplen 15 años de la aprobación de la ley. Y fue, miren, en 1930, la primer comitiva de educadores por la libertad, que se forma en Ecuador y que tiene referentes en Argentina y en Chile, forman un grupo donde planean y escriben una ley de educación sexual integral. Por supuesto que las leyes dieron vuelta y se fueron modificando por toda Latinoamérica y reformando y mejorando. Bueno, la primera vez que se presenta fue en el año 83 y no tuvo cabida porque los grupos antiderechos, que por supuesto ya existían y además veníamos tan intoxicadas con la dictadura, con el genocidio que negaba todo y todos los derechos y nos negaban la posibilidad de hablar, que fue cajoneada. Pero la ESI es una ley tan amplia, tan hermosa, y el programa es tan completo, por supuesto siempre mejorable, porque hay contenidos que por supuesto hay que incluir, y habemos muchos docentes que queremos una reforma de la ESI. Pero estamos en un campo donde queremos reformar la ESI y acá en el San Juan no existe, o sea, no se cumple. Pero es muy importante reconocerla y defenderla y no olvidar la lucha para la implementación de la ESI, porque no hablaríamos de femicidios ni de transfemicidios, ningún crimen de odio, ningún tipo de discriminación si desde los niveles iniciales de educación pudiéramos hablar a través de la ESI, porque la ESI tiene
5 ejes, y cada eje tiene contenidos. Tenés el eje de derechos humanos, que hablan por qué las personas tenemos derechos, qué son los derechos humanos y cuáles son las leyes que nos protegen. Tenés el eje de diversidad, que no solamente habla de la diversidad sexual, sino habla de la diversidad cultural. Hablamos de las diferencias, de que somos personas, todas, todos, todes, pero que somos diferentes, pero que tenemos derechos, eso que hablaba el eje anterior. Tenés el eje de salud y cuidado del cuerpo, el eje de perspectiva de género, que es el que discuten los antiderechos, y que ellos lo cambian y hablan de ideología de género como algo que se quiere imponer, y hablan del lobby gay, como que dar ESI es volver gay a las infancias. Bueno, cualquier cosa. Pero aparte, desprestigiando la cuestión ideológica, todo es ideológico. O sea, la matemática, que es una ciencia dura, parte de una idea de que los números ordenados de cierta forma se organizan y surgen, no sé, tal o cual problema se puede solucionar. Digo, en la matemática, todo es ideológico y todo es político también. Y el último eje, que es a lo que hacía referencia la Virginia, es el eje de la valoración de la afectividad. Y esto tiene que ver con comprender y construir las relaciones interpersonales a través del amor, que está traducido en solidaridad, no en caridad, no en acompañamiento, no en la unión familiar, genética, sino ver al amor como un acto de solidaridad con la otra persona. Que porque la quiero, la acompaño, la respeto, la cuido, y también es recíproco, ¿no? Porque la solidaridad la entendemos desde la educación y desde la ESI como una cuestión horizontal. No hay una mano arriba y otra abajo que da, como la caridad, que enseñan desde algunos sectores. Hay que ser caritativo, no, caritativo no, hay que ser solidario. Solidario con las personas que querés, con las que tenés cercanas, y solidarias con las que no conocés también. Porque la solidaridad es lineal y es horizontal, y hace que se respeten los derechos de todas, de todos, de todes. No que se toleren, porque dice hay que tolerar al otro. No, tolerar no, hay que respetar. Que el otro, que la otra, que el otro existe y que tiene derechos como tengo yo. Por eso creo que es fundamental siempre mantener la bandera de la defensa de la ESI, porque con ESI no vamos a tener discriminación, con ESI no vamos a tener femicidios, con ESI no vamos a tener que hablar de discursos de odio. Entonces me parece que es fundamental que en todos los conversatorios que nos podamos juntar, ponerle un poco de interés y de valor a la educación sexual integral. Nada más. Todo esto que... Yo quiero agregar una... Sí. Sí, perdón, algo rápido que me hizo acordar, Lugo, completamente de acuerdo con vos, Lugo, en todo lo que dijiste. Y agregar algo también, que vos dijiste que la ESI no se implementó en San Juan, y es importante también decir que las leyes, que los avances de nuestra lucha no se están implementando. Ni la ESI, no se están implementando de la forma adecuada, ni la ESI, ni la 26485, no toman las denuncias, no trabajan con las mujeres violentadas o con las licencias violentadas o con las personas violentadas, y vuelven a violentar y revictimizan. Entonces eso es importantísimo, porque eso es a lo que me refería y cuando hablaba del sistema, ¿no? El sistema es patriarcal y nos vuelve a violentar permanentemente, y desde las infancias, en el hecho de no aplicar la ESI como se debe aplicar, hasta ya siendo más grandes o en la adolescencia o en todos los ámbitos de nuestra vida, no se nos respetan las leyes que ya ganamos y por las que ya luchamos. Entonces es importante esto por esto sigue la lucha, ¿no? Bueno, esto que han estado hablando
es que van reafirmando justamente lo que vinimos aprendiendo el año pasado y el anteaño pasado. Hemos estado haciendo un curso con unas compañeras, una diplomatura en economía social y solidaria. Y toda la base de esta economía social y solidaria, justamente, es la base feminista. Todo lo que has estado nombrando, Luga, Virginia, Ana, Maca, Jani, es justamente romper las estructuras, que es lo que hablamos con Jani hace unos días atrás, romper esta estructura verticalista, piramidal, esta de colonización, esta de jerarquización, quién es más que quién tiene más que quién tiene poder sobre otro, romper todas esas estructuras en todos los aspectos, porque justamente la economía social y solidaria es anti-extractivista, anticapacitista, todo esto que antipunitivista, todas estas palabras que han estado usando, nos las han enseñado, pero desde el aspecto, desde el punto de vista de la economía. Que la economía, por ahí decís, ¿qué tiene que ver con la violencia? Pues en este caso todo, porque es la mirada política que se le está dando a todo lo que es el movimiento justamente de la moneda, del poder, de la jerarquía. Y todo esto es lo que se está aplicando justamente en el tipo de educación que se da, es decir, está todo involucrado, es todo parte del mismo pensamiento, de la misma ideología, de la misma política. Cuando estuvimos estudiando economía social y solidaria, ingresamos por una cuestión casual y nos dimos cuenta que es la base de lo que hemos estado buscando, porque entre todo lo que vimos y las coincidencias que hay, llegamos a la conclusión, no solo nosotras, es decir, en todo el curso se venía hablando de esto, que la economía social y solidaria será economía feminista o no será. Es así. El feminismo busca la horizontalidad, busca la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso a los derechos humanos, todo lo contrario de esta economía capitalista, es decir, estamos en la misma sintonía, pero también si esto no se aplica en educación, en salud, en justicia, estamos todavía vacíos. Hay muchos derechos, como dijo recién la compañera, muchas leyes que han conquistado, que ya exigen que se apliquen, exigen que se cumplan con estos derechos, y no se están cumpliendo. La ley 26485 logramos que se hiciera la adhesión, pero ha sido una adhesión vacía porque no se implementa en ningún lugar. Nadie toma una denuncia por violencia de género que no sea intrafamiliar, no la conocen. Física intrafamiliar. Sí, tiene que ser física intrafamiliar, tal cual. Vas a CAVIC y es física intrafamiliar, si no, no se toma porque no la conocen. Tienen escrita la definición de violencia intrafamiliar y de violencia de género, pero es un escrito sin sentido, un escrito vacío, no es para aplicarlo a las personas. Es lo que hemos estado viviendo y es lo que vemos cada vez que una mujer va a recurrir allá y a pedir ayuda. Se ha también logrado, por ejemplo, CAVIC tenía otra expectativa, tenía otro sentido, y se ha llevado al sentido de la comodidad, al sentido de cualquier cosa menos para lo que se creó, que era una atención integral. Se va cada vez desvaneciendo más el objetivo que supuestamente había hecho su apertura. En cuanto a educación, ¿qué decir? Sabemos lo que son las escuelas en cuanto al verticalismo, en cuanto a el capacitismo, la meritocracia, que es espantosa. No se ven las oportunidades de los chicos, no se ven las situaciones individuales, no se trata a las personas como personas, sino como un número más. Intentar menospreciar a los chicos en las escuelas,
todavía hay muchos docentes, debo reconocer, hay muchos docentes que tienen otra mirada, gracias a Dios, que va cambiando. Bueno, gracias a estas luchas, en realidad. Gracias a estas luchas que venimos haciendo desde hace, estaba mirando, 1930. Son, en este momento, 91 años. 91 años de esta comitiva de educadores por la libertad. Es una locura, y todavía no se aplica la ESI, es una locura. Claro, claro. Sí, tal A cual. mí me gustaría aportar algo retomando lo que han estado mencionando todos con respecto a romper las estructuras, ¿no? A romper este sistema verticalista que quiere disciplinarnos todo el tiempo por todos los espacios en los que nosotros nos movemos. Y me parece fundamental que también se mencione el rol de los medios de comunicación como algo muy importante en la subjetividad de las personas, ¿no? De esto que... Productores. Claro, como reproductores de pensamientos, ¿no? Que por suerte estamos tratando de suprimir, ya que acorta las libertades de nuestras niñeces y de nosotros también. Esto de construir, ¿no? Desde el lenguaje también nos lleva a que hoy no tengamos la ESI, a que los medios hegemónicos de comunicación no hablen al respecto, no se dé un tratamiento responsable desde el discurso, desde la palabra, y eso también a nosotros nos perjudica porque la ESI tiene una mala prensa en la provincia, la interrupción voluntaria del embarazo también, y todas las luchas, o sea, la ley 26485, años que está reglamentada, que está aprobada, pero no tiene presupuesto, lo que la sociedad escucha y lo que los medios de comunicación reproducen con respecto al COVID o a las instituciones que tienen que dar respuesta a estas violencias a las que estamos expuestas las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, las no binarias, digamos, o sea, como cuál es el mensaje que llega a la sociedad desde los medios de incomunicación en nuestra provincia, en este caso, ¿no? De cómo eso también cala hondo en la sociedad y de que es muy importante que también rompamos esa estructura y que podamos, porque por ejemplo, cuando surge lo del cambio de nombre de la colectiva, fue como en las redes, fue como desde lo comunicacional también, fue como hubo una resistencia de ciertos sectores que eran los mínimos, digamos, en donde fue como, bueno, menos mal, ¿no? Menos mal que surgió eso porque eso es lo que nos diferencia. Tomar la palabra también para poder decir somos todes, o sea, somos otros, somos todes, no somos solamente lo que los medios de comunicación dicen que somos. De hecho, los medios de comunicación hasta cuestionan el lenguaje inclusivo, ¿no? Retomando lo de la ESI, pero si quieren podemos ir un poco más atrás desde donde surgen las luchas en nuestra provincia, y los medios de comunicación siempre han visto al movimiento feminista o lo han mostrado como un movimiento violento, desprestigiándolo todo el tiempo, sacándole la importancia política, que creo que es muy importante, y creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso. Me parece que hay que salir a romper con todo eso. A nosotros nos pasa en la colectiva que por ahí nos llaman desde otros lugares, o sea, desde los medios amigables de comunicación para hacernos notas o cuestiones que surgen, y de repente nos dicen, no, pero si la gente de Ni Una Menos dio o hace una marcha o hizo una cosa en otro lugar, es como, no, o sea, lo que la sociedad ve de Ni Una Menos no es eso. Y lo que muestran los medios hegemónicos de comunicación tampoco. Entonces yo veo que desde la colectiva al momento de elaborar un documento, una consigna, un flyer o cualquier medio de comunicación por donde se reproducen o se convoca o se invita o se informa a todos sobre las actividades que hacemos, siempre les compas son muy cuidadosos con el lenguaje. Para poder incluir, para no dejar a nadie afuera y para que se entienda, digamos, que es con todos o no es. Entonces, siempre estamos con eso de los medios de comunicación, que
que la verdad que también son parte de una estructura que, bueno, vienen siendo en nuestro país, en nuestra historia desde la dictadura, ¿no? Vienen siendo cómplices de todas las opresiones, así que me parecía que también era importante en esto de que nosotros retomamos en las luchas, digamos, de cómo se reproducen nuestras luchas, porque es necesario que nosotras estemos ahora acá articulando, ¿no? Queriendo darnos a conocer desde nuestras propias palabras, de cómo hemos construido la lucha en la colectiva, de cómo se construyen los lazos políticos desde la colectiva y cuál es nuestro rol, ¿no? Porque no es que somos unas compas que un día dijimos, ay, a ver, hablaba recién de la Liga de la Caridad, ay, vamos a ayudar a esta compañera porque no está empoderada, vamos a ayudarla a que se empodere. ¿Ya te empoderaste? Bueno, no es así. Hay una necesidad de generar una lucha política, una fuerza política, porque entendemos que lo personal es político y que necesitamos tener esa herramienta para transformarlo, porque la política es la única herramienta que tenemos los pobres para transformar nuestras propias realidades, ¿no? Entonces hay que ser conscientes y hacernos cargo desde ese lugar de cómo generamos esa alternativa política, de cuál es la política que queremos construir desde los feminismos, cuál es la lucha de la colectiva. Y en esto nos pareció muy importante poder participar en este intercambio, ¿no? de formas, de historias, porque eso también, ¿no? La colectiva está hecha de miles de historias, algunas muy tristes, que siempre han tenido como después un final feliz, ¿no? Pero que eso también es poner el cuerpo, eso también es militar, eso también es empoderarse, eso también es... entonces por ahí como que eso no llega a través de los medios de comunicación, como que lo que nosotros queremos transmitir no es lo que muestran, entonces nos parece importante también en esto de romper esas estructuras de poder, porque creo que los medios de comunicación también son un espacio a decirlo con palabras, ¿no? Que son los que le sostienen la gobernabilidad en la provincia, que son los que sostienen, que son los que fomentan a que se desprestigie la ley 26485, a que se diga que el CAVIC es el mejor lugar para la mujer que padece violencia, cuando en realidad nosotros sabemos que no es así. Entonces salir también a desmentir esas cuestiones porque son necesarias, porque es necesario que salgamos con el discurso claro y sabiendo que del otro lado a lo mejor hay una resistencia enorme a decir, no, mira, el lenguaje inclusivo no te va a hacer puto el pibe, ¿entendés? No te va a hacer torta a tu hija, eso es algo que vos lo tenés que identificarlo. Entonces me parece que es muy importante que también en esta construcción de una herramienta política, del discurso, de nuestros procesos, porque son procesos los que hemos llevado adelante desde la colectiva, el mensaje de la comunicación es muy importante. Quería agregarte, Dani, esto de que no les conviene que surja la realidad, digamos, y que se vea la realidad de quiénes somos y qué hacemos, por dos cuestiones. Primero, porque a la sociedad no le interesa, pero a esa sociedad no le interesa justamente porque esos medios se encargaron de construir durante todos estos años esas subjetividades para que no les interese, para que a los privilegiados políticos no les interese, para que a la gente que está en la calle no les interese. Entonces, como a ellos no les interesa, porque ellos mismos, los medios, atinaron y crearon eso, buscan otra cosa, buscan ponernos a nosotros como las locas, les loques, les trastornades que, no sé, rompemos cosas, y sin embargo evitan contar lo que realmente hacemos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el ejemplo desde que surge la lucha por conquistar el derecho del aborto legal, seguro y gratuito, siempre fuimos estigmatizadas, ¿no? Como las putas del pañuelo verde. Y la verdad es que logramos revertir esos conceptos, ¿no? Logramos revertirlos porque ahora que te digan puta es como,
Tal cual, sí, soy puta, pero porque le dimos una resignificación a eso. O sea, antes puta era para desprestigiarte y ahora es como, me encanta que me digas que soy puta porque la verdad yo sí me hago cargo de mi cuerpo. Y las putas de los pañuelos verdes es como, bueno, sí, mi pañuelo verde te da el derecho a poder decidir qué querés hacer con tu vida. Tu pañuelo celeste, digamos, te obliga a parir. Entonces, cómo desde supimos revertir, ¿no? Esas situaciones que la sociedad siempre trató de ponerlos como, de ponernos en del otro lugar, digamos, como que nos vieran, como que lo nuestro no era lo que necesita esta sociedad, ¿no? No necesitamos educación sexual. Yo a mi hijo le enseño, mentira, o sea, ni siquiera tienen las herramientas pedagógicas para explicar sobre algo, ¿no? Y más desde el desconocimiento, en esto de por qué se llamó ni une menos. O sea, les vinimos a plantear como acá la opresión no viene solamente a las mujeres, no son solamente las mujeres las oprimidas. Eh, Acá el opresor es uno, y no somos solamente las mujeres, o sea, las disidencias, las travestis, las putas, las trans, o sea, hay un montón de personas que no se estaban incluyendo en el discurso como una herramienta política que no se estaban incluyendo. Entonces nos pareció muy importante eso. A mí me pareció realmente muy innovador para los medios de comunicación, porque cuando leía los comentarios y las cosas que ponían cuando hicimos el cambio del logo en la página fue como muy fuerte y a la vez fue como, bueno, genial, porque logramos imponer desde la palabra en algo tan simple, ¿no? Como cambiar una letra. Imagínense si se visualizara, digamos, todo esto del acceso a la información, de herramientas como la ESI, de si hubiesen, por ejemplo, en la televisión propagandas como si tenés que abortar o si sufriste abuso o, ¿me entendés? Como si se dieran desde otros lugares más acceso a esa información, sería una sociedad mucho más, más consciente, ¿no? De las herramientas para poder ser. Y algo tan simple como entender también con el tema del cambio de logo que decías, entender también que no hay jerarquías, justamente que nuestra lucha, nuestro feminismo y nuestros feminismos no ve jerarquías, no hay nadie mejor que nadie, no hay nadie más importante que nadie, no hay nadie que sufre más que nadie. Eso es importantísimo. Somos todos imprescindibles a la vez. Y eso es importante, porque pudimos poner en agenda política las propuestas, los sueños, y por eso luchamos, y bueno, y en eso también, digamos, todos los días, esto de poner las propuestas en la agenda política es importante. Es decir, buscamos la separación del modelo neoliberal, nos buscamos es decir, la separación del ser capitalista, extractivista, colonial, opresor. Y esto de poner en agenda es interesante porque por más que estemos todo el tiempo luchando, de hecho, cuántas veces salimos a luchar, como el otro día con el caso, como salió a la mesa del aborto, de la campaña, a luchar por un caso de violencia institucional, violencia de la justicia, violencia de los medios, de la misma salud, por no permitirle un aborto que es legal, acompañar desde ahí los sentires de esa persona, abrazarla, que tiene que ver con este acompañamiento que hablaron antes las compañeras y los compañeros, pero bueno, que lo hacemos todos los días, y que lo interesante de hoy, que a mí me parece que es muy importante, hemos aprendido, por ejemplo, desde el acompañamiento, en poder hacer acompañamientos colectivos. Y los acompañamientos colectivos significa esto, de trabajar en red con otras organizaciones, tanto con los colectivos de los abogados, de les abogades, les psicólogos, de otras organizaciones que también están trabajando acompañamiento, como ustedes, compas, la de Nuevas Raíces, agradecida de esta invitación. Y de poder articular y seguir articulando hoy, tratar de articular
con organizaciones amigables y no antiderechos en el Consejo Consultivo de la provincia. Es decir, todos estos aprendizajes, bueno, la salida es colectiva y esto lo decimos siempre y creo que es importante y que son tan importantes estas cosas que le damos mucho valor. Nosotros de los acompañamientos, más que decir que somos esto que dice Virginia horizontal, que no creemos en la verticalidad, en nuestro espacio de debate feminista, que tiene que ver con principalmente con una asamblea. Se discute en asamblea. Y eso es importante rescatar desde nuestro colectivo y colectiva. Pero principalmente recalcar que ahora yo creo que hay que hacer uso de las redes, que las redes las supimos construir y las seguimos construyendo, pero ahora hay como que hacer uso de esas redes, como que decir, bueno, usemos y en red acompañamos, en red ejecutamos, en red salimos. Creo que eso va a hacer un cambio en la justicia, para que la justicia sea una justicia feminista, los derechos humanos sean cada vez más plurales con respecto a la salida, a la acción política en la calle, y eso me parece que es importante. Yo para aportar algo a eso de la red, me parece que o sea, estoy totalmente de acuerdo en la importancia que tienen, justamente porque son la herramienta, por no decir la única herramienta, que tenemos para derrocar a todos estos sistemas de poder, que los medios también son un sistema de poder, que así como tienen la capacidad de silenciar y eliminar ciertos discursos, tienen la capacidad y el poder de reproducir ciertos discursos y de crear nuevos. De hecho, son los medios los que volvieron a matar al chico trans que apareció recientemente, llamándolo en todos los artículos, en la mayoría de las noticias, con su nombre anterior y tratándolo en femenino. Entonces, esta herramienta de la red es en parte lo único que tenemos y lo que realmente el patriarcado y el capitalismo no quiere que formemos. Porque esto de decir que la violencia de género no es solamente la violencia en la pared, es importante porque lo que hace el sistema es ir individualizando, sacando de contexto las cosas. Entonces, al principio no, hace varios años, por ahí no se sabía que la opresión era sistemática, sino que había un viejo que le pegaba a su mujer y de repente había una violación y no, que está pasando mucho, pero bueno, ahora lo reconocemos como sistemático y tenemos conciencia de la posición en la que estamos. Y si no formamos redes, estamos siéndole en parte funcionales al capitalismo, trabajando individualmente, cada uno ayudando a su amiga, ayudando a tal. De esa manera no se construye nada realmente, solo se solucionan los problemas chiquititos de la vida de cada uno. Y también la ESI no es solamente, retomando algo que quería decir sobre la ESI, que no es solamente una manera de un adulto enseñándole a alumnos cómo cambiar las cosas, porque eso también es vertical y no genera ningún intercambio. O sea, la ESI también puedes tener una escuela con un montón de profes repiolas que te den un montón de charlas, pero no tener centros estudiantes, o que no te dejen hablar en clase, o que de repente pedís que te llamen como ella y te dicen no, tu figura así. Entonces, también el verticalismo en las instituciones escolares es una estructura a derribar un poco. Solo eso. En eso quería, ya que hablaste de la parte de educación, me acuerdo también de lo que hemos aprendido en Economía Social y Solidaria, justamente. Una de las materias que teníamos es
educación, comunidad educativa, y justamente se habla de la educación popular, donde ya el alumno no se le da ese nombre porque alumno es al que se lo ilumina. Es decir, que el profesor que toda se la sabe, que sabe todo, viene a iluminar a alguien que vive en la oscuridad, o lo que nos decían cuando yo hice un curso de capacitación docente año 1985. ¡Qué vieja! El alumno es una tabla rasa en la que el profesor escribe. Es decir, viene sin nada. En la educación popular hay una diferencia, no es alumno, es estudiante. Al ser estudiante dejas de tratarlo como un objeto a iluminar y empieza a tratarse como en las leyes con perspectiva de género, a ser un sujeto de derecho, un sujete de derecho, un sujete. ¿Por qué? Es alguien que trae sus propios saberes y el que en ese momento le toca ser profesor, también tiene la posibilidad de aprender. Está parado en otro lugar, ya no en una posición de jerarquía, sino en una posición de igualdad en ese nivel. Entonces, cuando ves al otro como estudiante, lo ves como es, una persona que trae su historia, sus conocimientos, a quien vos podés enseñarle algunas cosas, pero estás abierto también a aprender de esa persona. Y ahí es donde está la total diferencia. Dejar de tratar como nos trataban a nosotros, dejar esa pirámide y empezar a hacer la horizontalidad, que finalmente eso es lo importante del feminismo, la horizontalidad, la igualdad, la asamblea, voz y voto tenemos todas, todes. También otro tema que me gustó esto de que podemos plantear la agenda política y a través de los encuentros nacionales que comenzaron, a través de las marchas, los encuentros nacionales allá en 1980 y algo fue, ya no me acuerdo bien la fecha, pero ya hace tantos años y tanto que ha costado poder transformar todos esos encuentros en logros, en conquista de derechos, en reivindicaciones de derechos, porque los derechos los tenemos, simplemente no son reconocidos. Y que se hayan traducido en leyes ha costado tantísimos años y tanto más que se pongan en práctica. Cómo nos está costando mucho. Uno que no quiero dejar pasar, perdón que Sí, te no, sí. interrumpa, es el tema somos plurinacionales. Eso es muy importante. Y hoy en día todavía no es ley, digamos, no está en Totalmente. los derechos escritos, Sí, pero somos ya nos hemos somos declarado pluri. plurinacionales. Sí, totalmente. Plurinacionales, disidentes, cómo se ha ido empleando y cómo se ha ido reconociendo y abriendo y modificando, porque eso también es el feminismo, reconocer que no somos la única verdad, es decir, es el ir incorporando, el ir incluyendo. ¿Alguna de las chicas quiere Y comentar algo más? conociendo. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeras? ¿Se escucha? Hola, Leila. Hola, Me van Leila. a repetida en el chat porque estoy con la compu y con el celu porque no sé qué toqué recién y me salí del chat y estoy aprendiendo a usar una computadora que he podido conseguir, así que bueno, muy contenta de formar parte de esta charla y de mi parte sí también puedo agregar que, bueno, hemos conquistado, hemos logrado que se nos reconozcan un montón de derechos y falta todavía mucho más. Pero creo que también tenemos que aprender todavía, al menos lo que yo siento desde nuestra comunidad trans, a deconstruir algunas cosas que todavía tenemos como metidas en nuestra comunidad, que no, ustedes saben muy bien que yo no soy abolicionista para nada, pero estoy viendo nuevas generaciones de chicas muy jovencitas que teniendo medianamente un poco el camino más allanado que nosotras,
eligen no seguir con la escuela, eligen ir por el trabajo sexual, eligen la noche, eligen las drogas también, y creo que eso también nos está faltando un poco desde nuestra parte como luchadoras en todo esto, de llegar a algo más profundo, con algún mensaje o con algo, no sabría muy bien qué, pero bueno, también nos está faltando eso. Creo que por nuestro lado, creo que, como dicen las chicas también, que la ESI bien implementada creo que ayudaría sobre todo a hacerles ver y a replantearse que no todo es así, que es parte de una opción, pero que hay muchas compañeras que no lo interpretan así, que sienten que necesariamente tienen que pasar eso, ¿entendés? Después, por otro lado, también cuando dicen sobre la ESI y la ideología, bueno, yo hace poco vi en uno de los grupos que habían compartido desde la Católica un flyer que decía que estaban avalando con el tema también de la IBE, asesinatos de bebés, una cosa así. Yo digo que creo que también volviendo al tema, relacionando todo lo que venía escuchando, creo que así como están los medios para atacar, creo que nosotras podemos desde las redes sociales repudiar todas estas acciones, porque creo que ellos atentan contra las leyes que ya nos respaldan y que ya conseguimos esos derechos, ¿no? Entonces, que un profesor en una universidad se atribuya el poder dar una charla titulando de esa manera, me parece que no lo deberíamos permitir. Me parece que está en contra de una ley claramente, y que eso no puede ser tomado a la liviana, el tratar de asesinas a las que van por el aborto. Creo que está muy fuera de lugar. Creo que tenemos que empezar a poner a esa gente en su lugar, les guste o no como le guste, o no sé qué herramientas poder usar desde nosotras para poder empezar a callar a esas personas que lo único que hacen es generar odio en la sociedad, ¿no? Y repudio ante las personas que por ahí toman estas decisiones. Creo que es un poco lo que yo puedo aportar de mi parte, y lo que noto también de parte de nuestra comunidad, que bueno, que estamos como todavía con ese chip estructural y quizás patriarcal, que nos impusieron de que las trans pasábamos a ser solamente trabajadoras sexuales, y creo que hay compañeras que todavía no se dan cuenta de que pueden elegir otra cosa, y está ahí también, ¿no? Creo que son cosas que para ir aprendiendo y para ir, no sé, empoderándolas aún más, ¿no? Creo que en eso todavía nos está faltando un poco. Qué bueno esto que decís, Leila, porque en las prácticas feministas se trata justamente de no reproducir prácticas patriarcales, pero ahí entra el debate, digamos, ¿qué es lo que es el patriarcado? Digamos, cuando nosotros, ahí es cuando también nos diferenciamos en distintos feminismos, de qué lado nos ponemos políticamente, digamos, porque eso tiene que ver con si reproducimos un feminismo, bueno, o tenemos un feminismo que no queremos patriarcal, pero que sí es capitalista, o que sí es hegemónico por partes, y tener claro esa situación para poder revertirlo con política, digamos. A mí me parece que esto que vos decís es importante, que hay que pararse, por ejemplo, del lado de la comunidad trans, que vos decís, bueno, ahora, a pesar de esto, tantas cosas, pero a pesar de, van a seguir sucediendo, pero ya saben muchas de las compañeras y les compañeros trans que hay un movimiento detrás, y eso antes no estaba. Fueron precursoras y precursores en salir a la calle, en ser violentadas, muertas. Entonces me parece que hoy ese sufrimiento, y en donde hemos perdido cualquier cantidad de hermanas y hermanes, hoy se sienten por lo menos volcar este sentir de que están respaldadas, de que estamos atrás un montón,
y que bueno, que van a haber un montón de injusticias. Justamente hoy hablaba de una chica que creo que fue echada de su laburo por ser lesbiana, con otro compa, otra compa. Y bueno, imagínate hoy, y lo mismo ya puede animarse a denunciar, a salir, a pedir ayuda a distintas redes, es decir, no es lo mismo. Pero bueno, el ejercicio, hoy ustedes con el cupo laboral, es una conquista ¿de cuántos años, Leila? Muchísimos, muchísimos. Prácticamente desde el retorno de la democracia que venimos exigiendo, para empezar, la identidad de género, el reconocimiento y después, obviamente, el acceso al trabajo. Muchísimos años. Sí, sí, sí. Y poderlo lograr, y Muchísimo, pero... anoche estar viendo el debate y a su vez, esto les cuento en confianza, el diputado Francisco Guevara, que siempre ha sido muy predispuesto para todos estos temas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos, ¿no? Me estaba escribiendo desde el mismo Congreso y hasta tuvo la gentileza de mostrarme un pequeño videíto y su voto afirmativo ahí, digo, la puta madre, qué orgullo, qué emoción, ¿viste? Porque he tenido la posibilidad de hacer un par de notas ayer y yo no puedo con mi lengua, no puedo con mi esencia, mi manera de ser, y yo remarqué que estaba orgullosa de que al menos aparentemente de modo anticipado ya Francisco había dado su postura afirmativa ante la ley, pero que no me olvidaba que en su momento cuando yo vivía en Buenos Aires, cuando se trató la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, todos los representantes de San Juan votaron en contra, o sea, los representantes de mi provincia me negaban mis derechos. Y yo, por más que tengo un movimiento, una organización peronista y le gusta a quien le guste, yo lo digo y no me callo porque eso como activista me representa, ¿entendés? Y a mí no me compran. Y yo necesitaba decirlo y lo voy a seguir diciendo, que a mí, San Juan, no me reconoció el derecho a la identidad, no me reconoció el matrimonio igualitario y ahora sí están empezando a entender y a reconocer lo que es nada menos que la posibilidad de trabajar. ¿Entendés? Qué bueno que decís que sos peronista, porque también como peronista vas a tener que exigirle a los peronistas que están en el gobierno que te den laburo, que te den todo lo que te tienen que dar. Es obvio, sí. Acá podemos ser peronistas, podemos ser radicales, podemos ser de izquierda. Ahora, entendamos también de que muchos gobiernos peronistas, así como algunos dieron la identidad de género y qué sé yo, bueno, otros que sigan, que avancen, que den laburo, hermana, porque acá no se vive del aire. Totalmente, como así también entiendo que acá lo que se están dando son contratos, que no es cupo laboral, que también entiendo por ahí un poco porque me lo transmitieron los propios ministros en el Acuerdo San Juan, que por ahí lo que existe es una voluntad desde el vamos de hacer una inclusión real sin tener que usar un cupo, pero yo creo que el cupo era necesario porque respalda todo eso, porque un gobierno que después no tenía ni la más mínima empatía con la diversidad, les da una patada en el traste a las compañeras y se quedan de vuelta en lo mismo que antes. Entonces, bueno, más allá de la propia voluntad, que no podemos depender de la voluntad de un funcionario, la ley era necesaria. Total. Así que bueno, muy feliz también por ese logro y recordando inevitablemente a Diana Zacayán, que bueno, que fue la que un poquito impulsó todo esto desde Buenos Aires y bueno, después se está llegando a esto, ¿no? Allá con Mónica Macha en La Plata, que fue la diputada que pudo poner en práctica eso en La Plata. Y bueno, y de ahí ahora, bueno, a nivel nacional. Estoy bastante... Estos días estoy un poco así como un poco emocionada porque se viene a la memoria tantas cosas y pensar que ya no está y de la manera que la perdimos también. Bueno, y se viene a la memoria muchas compañeras que no están. Es inevitable eso, ¿no? El saber que es la lucha que hoy, la conquista de derechos y poder tener esas luchas, concretar, ¿no? Esas luchas y que no están ellas para festejarlo, para celebrarlo. Anoche yo veía el Congreso y es cierto, faltaba Diana, faltaba Loana ahí, ¿no? Y era terrible eso, porque saber de la manera que se fueron, que no están, y bueno, todas las que han
han perdido la vida en esta lucha y sin ser reconocidas quizás, sin poder tener la oportunidad de estar ante una cámara y conocer su historia, pero bueno, que las pocas que han podido dar su voz nos han representado a todas. Y que ahora en el Consejo tenemos una vicepresidenta que es del colectivo. También. Sí, señores. También. ¿Se escucha? Eso es un logro, sí, sí se escucha. Ha sido un logro. Eso también, no sé si todas las compañeras sabían. Y Leila es la vicepresidenta del Consejo de la provincia, del Consejo de Mujeres y Diversidad de la provincia. Muy bien, compañera, felicitaciones. Habemos consejo, dijeron, y habemos comisión. Y la vicepresidenta, acá está. Y la secretaria, también, que es la Katy. También. Ah, bueno, no me habían dicho que estábamos con representantes del consejo, sí. Me hubiesen dicho, chicas. Bueno, para que vayan viendo, ya tenemos aquí la comisión presente, casi toda la comisión, falta la presidenta. Pero está la vice y la secretaria, muchachos. Sí, sí. La verdad además, que Leila... Qué importante que estén ocupando esos espacios de representatividad también, porque eso es un reconocimiento a la lucha para transformar, para poder generar una alternativa política fuerte, con todos los sectores, con todos incluidos, que de la única manera que vamos a poder transformar la realidad en esta provincia retrógrada es con una herramienta política fuerte, que realmente rompa esas estructuras, porque si no, no nos sirve de nada, compañeros, que ustedes estén ahí ocupando esos espacios y van a estar limitadas a no poder generar el cambio que necesitamos. No queremos, como decía, escuchaba a Leila recién, y decía lo de los contratos, ¿no? Que algo tan básico como un trabajo en blanco, una obra social, el acceso a los derechos humanos. Es un derecho humano a la estabilidad laboral, ¿sí? Que esté totalmente vulnerado, ¿no? Por una cuestión de odio de un sector de la sociedad que no reconoce a las diversidades. Me parece importante que se reconozca esto y que sirva de ejemplo también para que se puedan construir una herramienta política consolidada, fuerte, con una base sólida para nosotros y para los que vienen también, ¿no? Porque nosotros también hoy estamos hablando de una herramienta política para transformar la realidad en nuestra provincia, con la lucha de muchísimas compañeras que nos han antecedido en esto, ¿no? Acá, desde el Ni Una Menos en adelante, desde junio y desde muchísimo antes también, ¿no? De cómo se ha construido el movimiento feminista en la provincia y de cómo dejamos de ser luchas aisladas, ¿no? Para poder unificar el reclamo y decir, queremos transformarlo todo. El otro día hablábamos con la madre de Brenda, cuando estuvimos, justo el 3 de junio, estuvimos ahí en tribunales con la madre de Brenda, y la verdad que se me partía el corazón en 1000 pedazos cuando le escuchaba que ella hablaba de cómo le habían matado a su hija, de cómo la había encontrado, de que tenían que ir a hacer el reconocimiento, de cómo, y como todo eso, toda esa rabia, todo ese dolor se transforma en lucha, ¿no? Porque había otra madre, que las compañeras de la comisión de acompañamiento, en eso me parece que merecen un reconocimiento, porque después Jani me hizo escuchar un audio de otra madre que también había estado en la misma situación que ella, vulnerada por la justicia, revictimizada, teniendo que decía como, bueno, se viene el juicio, hay que acompañar, ¿qué vamos a hacer? O sea, cómo les cambió la vida, ¿no? Cómo la sacó del eje de quedarse en su casa llorando a transformar todo ese dolor en lucha y en una necesidad de pedido de justicia, ¿no? En un reclamo fuerte, en un reclamo... me parece que es importante que acompañemos eso ahora, que se viene la sentencia por el juicio del femicidio de Brenda. Qué importante, ¿no? Que son estos lazos que se van generando desde el feminismo para poder transformar la política, nada más y nada menos que la justicia en este caso, la justicia patriarcal que tan mal nos hace,
porque si no vamos a tener compañeras como Leila que van a estar todo el tiempo dando testimonios de cuestiones espantosas que viven en su vida, y es como, bueno, si no organizamos estos reclamos, compañeras, y salimos a la calle a partirlo con todo, no vamos a transformar jamás la realidad de nuestra provincia. Si no construimos una herramienta política fuerte desde nuestro lugar, nunca vamos a transformar esta realidad, y bueno, y me parece importante que estos espacios de encuentro también nos sirvan para poder seguir construyendo con la vicepresidenta del Consejo, con la secretaria de la vicepresidenta del Consejo y con todas las compañeras, ¿no?, que ocupan esos espacios, que es tan importante que no pierdan la identidad ni esto de llevar a esos lugares lo que decimos acá, lo que vivimos acá, y por lo que ellas están hoy ahí, ¿no? Bueno, con respecto Y a lo que esto, tiene que ver es la práctica. sí, En la práctica, cómo nos cuesta la práctica y cómo les va a costar a lo mejor ahora con el cupo a las compañeras trans, hacer ejercicio de la práctica. Decir, bueno, esto han luchado, han dado la vida. Es decir, yo la verdad que entiendo a la compañera porque dice, bueno, no están, pero en realidad sí son reconocidas, han sido reconocidas y son referentes de movimientos, las compañeras que no están. Yo creo que eso deben estar contentes de todo lo que estamos haciendo, en el nosotras, logro están, ustedes, juntes. en los logros están. Exactamente, yo creo que en los logros están y que, bueno, tantas personas que dan la vida, es decir, esto que dice Yanni de las madres que han tenido que resucitar como el ave fénix, digo yo siempre, con sus hijas, Transformar con su sus dolor hijes. en lucha. A nosotras nos hicieron En lucha, leer, claro, porque cuando estábamos en el programa, ellas hacen de la casa a la plaza, y justamente es lo mismo que está diciendo Yanina, es decir, nos hicieron ver cómo de ser simple, de estar todo el tiempo pendiente de tu casa, tus cosas, el horario, la comida, que empezar a buscar a tus hijos, porque se los llevaron, estas otras mujeres, estas mamás, empezar a buscar la justicia y a ver qué respuesta hay. Es lo que vemos que es el feminismo. El feminismo es una transformación política, es un movimiento político y requiere de una transformación política. sí, yo siempre Y digo, en el las palabras consejo, a mí me conmueven, las palabras que dijo una vez Anabela, que es, yo no sé leer ni escribir y aprendí a partir de la muerte de mi hija. Y era muy fuerte escuchar eso, siempre a mí me resultó muy fuerte, me enseñó muchísimo Anabela. Decir, aprendí a hablar, aprendí a decir palabras que no sabía que existían para exigir la justicia y que tengamos un juicio justo, a pesar de que no lo tuvo. En este caso era Talía. Pero bueno, Leila, yo también te juro que te escuchaba hablar y me emocionaba, porque digo, bueno, qué maravilloso, qué alegría tenés también en cumplir eso, ver esa lucha de tantos ahí, ahora, Yo y todo lo que nunca les viene. pude transmitir a ustedes también lo que fue para mí el primer día, porque yo, como saben, empecé a trabajar en la Universidad Católica y sentir la diferencia del tener que acomodarme, de ya no tener la vida de noche, empezar a acomodarme a dormir temprano para el otro día estar bien con pilas, para ir al trabajo, el tener que sentarme en una computadora, hacía años que no agarraba una computadora, y el tener que empezar a trabajar marcando las letras, un dedo por letra así, re lerda, re trabada, no entendía los programas, y la verdad que también lograr ese espacio ahí en la universidad, que yo en su momento, por una cuestión, más que nada porque yo siempre he sido como de perfil bajo, o sea, no me parecía nunca, pero como también sabían decirme algunos compañeros, Leila, si vos no lo das a conocer
lo invisibilizás y es un logro, me dice, porque es un trabajo y ni más ni menos que en una universidad católica, me dice que está como entrando a un núcleo muy duro en lo simbólico de lo que puede significar eso, y me dice, qué mejor que una travesti en una universidad católica, me dice, nadie se lo podría pensar. Y yo en ese espacio logré sensibilizar o hacerles entender un poco a mis compañeros que siempre fui bien recibida desde el primer momento, ¿no? Pero pudieron entender lo que era la lucha de una persona trans por querer tener un trabajo formal y no solamente estar con esas prácticamente 3 opciones que sos o peluquera, modista o puta, sino que también nos merecemos la posibilidad de tener otro tipo de trabajos y que somos capaces, ¿no? En ese momento yo me sentía muy torpe, hoy por hoy todavía me sigue costando, no me es fácil todavía, necesitaría un par de cursos de informática como para estar un poquito más canchera. Esta compu que estoy usando la compré hace 20 días que la tengo, no menos de 20 días, y estoy aprendiéndola a usar. Y la primera conexión virtual que hago desde la computadora, la anterior no la pude hacer y la hice con la compu de Matías, pero bueno, y la sensación de yo salir el primer día de trabajo de la universidad, tomarme el colectivo y sentir que iba con hasta el vestuario, ¿no? Porque no es lo mismo salir vestida de puta en un colectivo donde la gente te mira de reojo, o te bardean, o te tratan mal. Claro, no soy abolicionista, lo saben muy bien, pero me sentía respetada, ¿entendés? Salir de una universidad y saber que entro en una universidad y que hay guardias en la entrada y que te dicen, pase usted, señora, o me toman la temperatura, y ese respeto que yo antes no lo sentía, ¿entendés? Y me sentía mal, porque le debe de pasar a las compañeras que muchas somos muy combativas o muy reaccionarias, y es porque también la sociedad nos hizo sentir y nos formó de esta manera también, ¿no? Y el tener que estar como con esa tranquilidad que no tenés, como que no estar a la defensiva de nadie, ¿entendés? Por ser quien sos, el de tener una ropa más adecuada al trabajo, al día, y pasar prácticamente desapercibida porque te sentís como incluida, ¿entendés? Te sentís una más, una laburante común y corriente, y eso eran sensaciones raras para mí que no las había vivido y nunca me las imaginaba vivir acá en San Juan. Otra anécdota que tengo fue un día que llego a la universidad y justo que yo estaba entrando a la universidad, bajaba del auto el padre, el cura que atiende ahí, que es José Juan, y me saluda, Leila, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Bienvenida, mujer, me dice, así que ya estás entrando a trabajar, sí, le digo, ya me estoy yendo a la oficina, y después me quedo pensando, viste, camino unos pasos y digo que el padre, el cura, me diga mujer, ¿entendés? Ya tener esa predisposición o ese respeto de tratarte de esa manera, dije, wow, o sea, me quedé con la mandíbula por el piso, me la iba agarrando mientras iba a la oficina, iba, ¿entendés? Porque podría haberme dicho tranquilamente Leila sin tener necesidad de poner ningún adjetivo quizás adelante, y me dijo mujer, ¿entendés? Entonces yo digo, wow, esas cosas a mí me sorprenden. Está bien que la iglesia está estructurada, que es religiosa, hay fanatismos también, pero hay también sectores pequeños que están queriendo dar esos pasos. Y yo cuando pude dar con esos sectores, me dicen que esas personitas puntuales, me dicen que ellos no quieren estar atrincherados y sentir de que están en un frente de batalla y que están viendo a quién disparar del otro lado, sino que ellos lo que quieren hacer es generar puentes, ¿entendés? De conexión y tirar por el mismo lado, porque dicen, si Dios te ama como sos, ¿qué carajos somos nosotros para juzgarte? Listo. Ellos se basan en esa mentalidad. Lo importante es que luchen en su propia institución, que luchen en su propia institución para que no sea, porque la institución... Porque ellos la lucha la tienen que dar desde adentro y el cambio lo tienen que dar desde adentro, me lo dijeron en su momento. ¿Entendés? Porque ellos tampoco... Y que metan una bomba. ¿Entendés? Tal cual, tal cual. Eso que sentiste, Leila, en el bondi se llama reconocimiento. Hace rato la Luga explicaba de la importancia de los términos, ¿no? De lo que significa la tolerancia a diferencia del reconocimiento, ¿no? La tolerancia, eso es algo que me pareció muy importante cuando empezamos en esto,
de reconocer las identidades de lo que no se nombra no existe, de como que también creo que tiene que ver con la lucha de las compañeras trabajadoras sexuales que luchan por ese reconocimiento, ¿no? De por qué si se suben a un bondi, digamos, las tienen que mirar de manera despectiva, cuando son personas que eligen, digamos, ese laburo, y creo que nadie tiene por qué hacerla sentir lo que sentías vos a lo mejor. Entonces ahí creo Quizás no que lo sentía por ser una persona trans, sino por ser una trabajadora sexual, porque tranquilamente ese mismo rechazo se lo dan a una mujer cis, justamente que elige el trabajo sexual, ¿entendés? sí, es el estigma, más que nada. Y el reconocimiento creo que es importante porque te pone en un lugar de sujeta de derechos. Me parece que esa es la diferencia que yo siempre noté en la tolerancia y el reconocimiento, digamos. Te tolero porque, bueno, estamos en una sociedad que no. El reconocimiento habla de una cuestión de derecho. O sea, me reconozco como tal, me presento como tal y bueno, no hay por qué, digamos. Creo que tampoco es un detalle menor, no soy tampoco fanática católica ni nada por el estilo, pero creo que también está bueno remarcar un poco que incluso este laburo vino por parte de la Iglesia, porque es así, en la Universidad Católica hace 2 años ya prácticamente, mucho antes que el Estado provincial implementara este tema de los contratos y aún mucho más antes de que tengamos un cupo laboral trans. Entonces creo que la predisposición a esa apertura creo que también vale un poco valorar. Creo que no ha sido fácil, no ha sido gratuito para nadie lograr esto, desde dentro y desde afuera, ¿no? Pero creo que también es un detalle que se debe tener en cuenta en algún momento de que, bueno, se abrió esa puerta, esa posibilidad antes que en el Estado y antes que tengamos un cupo laboral trans. Creo que es un buen mensaje, digo, ¿no? De inclusión y de parte de un lugar tan duro como ese, ¿no? Que no te digo que está generalizado, pero bueno, hubieron algunas personitas que abrieron esa posibilidad, estaba bueno. También con esto que decían de lo que no se nombra no existe, que es un posicionamiento que tenemos como colectiva, también cómo nombramos las cosas, ¿no? Porque se escucha por ahí que, bueno, en un menos es incluir a las disidencias en el feminismo, o que ahora se está incluyendo a las personas trans, que las personas trans siempre existieron, y siempre activaron, militaron, salieron a la calle desde hace muchos años, como eso, no perder esa noción o de que lo que es todo de la juventud, que la juventud trajo un montón de cosas que en realidad nacieron o nacimos, porque yo también tengo 18 años, nacimos ya en un mundo con una predisposición distinta, pero o sea, no sé, así como en Cayán hubo un montón de dirigentes desde antes, y bueno, me parece importante no ponernos en el caballo, de no subirnos al caballo de, bueno, nosotras te incluimos, nosotras, es lo mismo que decía la Yani, así como decir tolerar, tener cuidado con las palabras de incluir o nosotras apoyamos a la lucha trans. En realidad no necesitamos, bueno, pues sí, porque todas las luchas se necesitan entre sí, pero junto a ellas, con ellas, con ellas, junto a ellas, y somos ellas también. Eso también me parece importante aclarar de Ni Una Menos, que no somos mujeres cis, de hecho yo no lo soy, que decidieron de un día para el otro incluir a las disidencias. Dentro de Ni Una Menos hay gente disidente, yo soy lesbiana, hay gente trans, o sea, no ignorar eso, digamos, como colectivo. También en otro momento se puede hablar de lo que es la disidencia, que es lo que decimos cuando somos, qué es disidencia, qué es ser disidente,
que ser diversa. Pero bueno, eso no, para otro día. También es importante hablar de las niñeces y cómo ahora con todo el tema y de la articulación, por ejemplo, con madres protectoras, la articulación de acompañamiento con esa colectiva y con todo lo que están sufriendo un sector de un montón de madres que le quitan a sus hijos por esta justicia patriarcal y machista, tener en cuenta también la voz y el sentir de las niñas como sujetos de derecho. Eso, nosotros hace rato que venimos como tratando de hablar de eso, y bueno, también quedaría a lo mejor para otro día, porque ya se hizo larga, pero es interesante poder hablar de las niñas como sujetos de derecho. Ese podría ser un hermoso conversatorio también. Sobre todo también ver cómo en el Código Civil nuevo se deja de hablar de patria potestad para pasar a hablar de responsabilidad parental. Y ahí es cuando a las niñas y adolescentes se les trata como lo que son, personas, sujetos de derecho. Ese es un temazo hermoso para abordar. Y desde no hace tanto, porque recién las infancias fueron reconocidas como personas con derechos en 1984, o sea, no hace tanto. Yo nací No, y el sin... código, yo también, y yo sin el derechos de las mujeres, la CEDAW, todo eso es más joven que yo. Ahí te das cuenta cómo somos de grandes. Hay algo... Sí, incapaces, sí. hasta 1984. Y hasta No eran reconocidas. 1994 las mujeres estábamos obligadas, las mujeres casadas, a firmar de y el apellido del esposo, propiedad de un varón. No es poca cosa. Y no solo, escúchame, Y eso estaba legalizado. imagínate la obra social acá con el aborto en San Juan. La obra social no tenía derecho la mujer a hacerse un aborto sin la firma del consentimiento del huevón. Es decir, imagínate, es decir, un horror. Eso ha pasado ayer acá, en San Juan. Yo, cuando hablamos de provincia retrógrada, yo siempre digo, no estigmaticemos a les sanjuaninas, sanjuanines y sanjuaninas. Somos aguerridas, aguerrides, luchadores, luchadoras. Es decir, yo creo que somos capaces de dar vuelta el tablero. Ahí están los medios. Porque si no, quedamos como estigmatizadas. Ahí están los medios. Los medios hacen foco en cierta minoría, porque no es la mayoría, de las personas que siguen pensando con estos pensamientos retrógrados, pero eso es lo que se pone en foco, y eso es lo que se ve, lo que se vende. No se permite el debate, no se permite la diferencia, la oposición de pensamientos, el crecer, el construir. Eso es lo que pasa. Hablando de los medios, el próximo viernes vamos a hacer justamente un conversatorio. El 25. El viernes 25 hacemos un conversatorio justamente con periodistas de FECOPE, la red de comunicadores sociales con perspectiva de género. Lo quería decir antes porque habíamos estado hablando también de la importancia de que los medios empiecen a difundir desde otro aspecto, desde otra forma, y son el cuarto poder, le decían en un tiempo, y no se lo decían por nada precisamente. Tenía mucho que ver. Cuánto pesa, cuánto forman la opinión, cuánto enfocan, cómo nos permiten a nosotras expresarnos y cómo no nos permiten. Todo tiene que ver en esto. Tal cual, tal cual. Bueno, quería comentarles que un placer escucharlas. Quería no sabía si podía meterme al comentario o no, había entrado tarde, así que no sabía cómo era la dinámica.
verlas, que hace mucho que no las veo, así que estaba muy contenta. Felicitar a las chicas del consejo. Leila, gracias por lo compartido. Y bueno, la verdad que como siempre, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, como lo que se viene logrando, lo difícil de la provincia, aunque sí tenés razón, Jani, tenemos cosas para reconocernos, pero bueno, no vamos a dejar de estar de tantos años en la sufrida, en la sufrida permanente con la provincia, pero bueno, detalle, ¿no? Bueno, qué sé yo, las cuestiones que nos faltan, fundamentalmente la ESI, como lo decían, creo que es una de las cosas, pie de lucha, como siempre. Y bueno, y este cambio que también necesita la ESI con el tema de todas las diversidades, ¿no? Que por ahí son nombradas, pero no trabajadas dentro de la ESI, como decía la Luga, que es muy buena nuestra ley, pero bueno, necesita un par de cambios, sobre todo con con los cambios que venimos haciendo dentro de los feminismos, ¿no? Porque esa es una parte linda de cómo se ha ido avanzando, sacando lo que fue el comienzo de esa imagen única de mujer, e ir transformando toda esa historia que se fue transformando, que me parece muy rica siempre de valorizar, y llegar a la situación del cambio del nombre del encuentro nacional, ¿viste? Bueno, que ya no es así, todas esas situaciones de cambio que hemos ido pasando dentro de las luchas, que me parece también copada. Y bueno, eso, nada más, un pequeño comentario, un gusto escucharles, y bueno, eso. Beso, negra. Bien, chicas. No sé si tienen algo más para agregar, si quieren que vayamos cerrando. Yo solamente una sola cosita, que lo dijo Yani antes. El martes a lo mejor ya vamos a alargar un flyer, pero vamos a estar acompañando en el careo del juicio de Brenda a Laura Raquena y su familia. Y ya vamos a compartir ahí el flyer para estar, digamos, y poder hacerlo, digamos, no me sale la palabra, poder comunicarles a ustedes, pero que ustedes también puedan comunicar a otros, para que podamos acompañar. Eso es el martes, creemos, y creo que el jueves la sentencia, ya voy a hablar con Laura, pero sería interesante que estuviéramos, aunque sea con los cuidados y los protocolos de siempre, alcohol y barbijo y distancia, qué sé yo, pero que pudiéramos estar acompañando a esta familia con toda nuestra presencia. Eso nada más. Bueno, chicas, si ninguna tiene algo más para agregar, la verdad yo quisiera agradecerles haberse reunido esta vez, haberse hecho el tiempo para hablar de este tema importante de Ni Una Menos, de Ni Une Menos, quiénes son, quiénes somos, cómo empezamos, qué hacemos, y si bien no formo parte activa de la colectiva, siempre nos encontramos en acompañamientos, marchas, acordar actividades y demás. Así que bueno, agradecerles la presencia, agradecerles la predisposición y bueno, también cuenten con nosotros para, como siempre, para todas las actividades que van proponiendo. Gracias, Son gracias, unas Katy. grosas. Placer, Grande la vicepresidenta. Gracias, Katy. Saludos. Saludos, compañeras. Besos. Chao. Chao, besos.